Ok, entonces, chicos, chicas, al igual otra vez que todos los exámenes, vamos a hacer lo que es el simulacro, ¿verdad? Algo pues que me interesa, ¿verdad? Es abarcar más que todo la parte práctica, eh, la parte teórica, pues ahí igual voy a hacer otro examen, otro video, perdón, para explicarles a ustedes. A mí me pidieron que, profe, puede agarrar la presentación y volverla a explicar, entonces sí, con todo gusto. De momento, pues esta sería la explicación, ¿verdad? De lo que es el simulacro. Y ahorita, pues les grabaría lo que es la explicación de la presentación. De nuevo, no hay ningún problema con eso. Entonces, ¿qué es la regla del octeto? Antes de entrar a todo lo que vamos a entrar, sí me interesa pues abarcar algo bastante importante. Entonces, en primera instancia, ¿verdad? Eh, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que todos los alcalinos, vamos a ponerle otro color, que todos los alcalinos van a tener lo que es un electrón de valencia. Entonces, tanto hidrógeno como alcalinos van a tener un electrón de valencia. Ahora bien, alcalina-terrios tienen tres. Terrios tienen dos. Terrios tienen tres, carbonoides tienen cuatro, nitrógenoides tienen cinco, calcógenos tienen seis, siete y ocho. Ahora, ¿por qué desde un principio, en todo lo que hemos visto, yo les he dicho, chicos, todos quieren parecerse a los gases nobles? ¿Por qué? Porque los gases nobles, por ejemplo, el caso del neón, ellos tienen 8 electrones de valencia. O sea, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué quiere decir esto con lo que vimos en el examen pasado? Lo siguiente, si ustedes ven la configuración eléctrica del neón, esto si no se acuerdan, todo bien, no hay pues ningún problema, pero nada más esa sería la explicación. Entonces, los P6. Entonces, ¿qué serían los electrones de valencia en lo que vimos de configuración electrónica? Lo siguiente, los electrones de valencia vamos a comenzar a contar solamente el periodo, o sea, en el periodo 2 serían desde el 2s2, todo eso sería los electrones de valencia, o sea, todo esto. Entonces, ¿por qué es que poníamos en el caso del neón, verdad? O el caso de todos los elementos, siempre poníamos un orbital en cada lado? Porque si nos acordábamos, ¿verdad? A nivel de orbitales eléctricos, siempre llenábamos todos los orbitales para arriba y todos los orbitales para abajo. Ahora, pasa lo siguiente. Tenemos de manera general una hibridación, quiere decir que el orbital que debería primero llenarse acá se pone en este mismo orbital. ¿Para qué? Para poder hacer la mayor cantidad de enlaces. Entonces, una vez ya completado, volvemos a completar enlaces. O sea, 1, 2, 3, 4. Entonces, esto es lo que es el octeto, que los elementos quieren tener 8 electrones en su capa de valencia. En el caso del carbono, que sería pues uno de los más representativos, si ustedes ven la tabla periódica, uno dice, mira, todo lo que son la familia de los carbonoides tienen 4. Entonces, siempre que ponemos electrones de valencia, comenzamos 1, 2, 3, 4. Cada lado de la representación, ¿verdad? De un orbital. Entonces, serían
esto lo vamos a ver más en detalle en lo que es el próximo año, ¿verdad? En lo que es orgánica. Entonces, ¿qué es lo que hace el carbono? Un electrón que debería haber en el 1, o sea, en el orbital S, salta al orbital P. Entonces, aquí quedaría 1, 1 y 1. Eso es lo que está pasando. Ahora bien, si llega, por ejemplo, el carbono, ¿cuántos electrones tendría que ganar para, para poder completar su octeto? Bueno, entonces vemos que el carbono para completar su octeto tendría que ganar 1, 2, 3, 4 electrones. Ahora bien, ¿cómo gana el carbono estos 4 electrones? Digamos, sabemos que la materia no se puede crear ni destruir, solo puedes transformar. Entonces, ¿cómo ganaría esos 4 electrones? Enlazándose. Y ahí está lo primordial, ¿verdad? Entonces, el carbono puede enlazarse de muchas maneras. Una de las maneras, por ejemplo, es con hidrógeno. Entonces, con hidrógeno, el hidrógeno tiene solo un electrón de valencia. Entonces, él comparte este electrón con el carbono. ¿Y qué pasa? Si ustedes ven, eso es un enlace covalente. Entonces, ¿qué es la característica del enlace covalente? Que estos dos electrones de acá no le pertenecen ni al hidrógeno ni le pertenecen al carbono. O sea, le pertenecen a los dos al mismo tiempo. Si vemos el carbono, vemos que ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tiene los 8 electrones en su capa exterior. Ahora, ¿qué pasa con hidrógenos? Si ustedes ven, y eso es la siguiente pregunta, el hidrógeno se parece a su gas noble, ¿verdad? O en este caso completa su octeto, nada más con 2 electrones, o sea, primer electrón hidrógeno, segundo electrón helio. Entonces, el hidrógeno sería pues una excepción porque el hidrógeno nada más completa su octeto con dos elementos. Y ya ahí él se estabiliza. Ahora bien, ¿para qué pasa todo esto? ¿Para qué pasan estos enlaces? Para pues poder estabilizarse, ¿verdad? Y no tener que estar buscando enlaces. Y así, ya con esta estructura no va a reaccionar con otros elementos que queden ahí sueltos. Entonces, esa sería como la pequeña explicación de la regla del octeto. La regla del octeto, lo que los elementos quieren tener es su octeto eh, de manera general completo. ¿Para qué? Para buscar la estabilidad de la estructura. Entonces, ya ahora entendiendo eso, digamos, eso lo de definir qué es la regla del octeto, lo pueden ver puntualmente en la presentación. Sí, ahí sale la definición, pues un poquito más puntual. Pero me interesa más que comprendan el concepto de lo que es la regla del octeto y que nada más me digan, es la distribución de 8 electrones en su capa exterior. O sea, yo la verdad no quiero pues que me digan las definiciones exactas. Igual si no me equivoco no les voy a pedir la definición exacta. Entonces de eso no se preocupe. Entonces, ahora eso respecto a la pregunta 1. ¿Cuál sería la pregunta 2? ¿Cuáles son las 3 familias y 2 elementos que no pueden cumplir la regla del octeto? Pues ya vimos uno, ¿verdad? Ya vimos uno que no podía cumplir la regla del octeto, que era el hidrógeno. Entonces, vamos a ir abarcando como cada caso particular. Entonces voy a borrar esto que había copiado y comienzo a explicar sobre cada caso en particular. Entonces, el hidrógeno, habíamos mencionado que tiene la particularidad de tener solo un electrón de valencia. Pocas palabras, el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia. O sea, solo va a tener pues un electrón para poder compartirlo. Luego, el helio tiene 2 electrones de valencia. Entonces, incluso los ponemos juntos, ¿verdad? Porque ya están en el mismo orbital y en el 1s, ya que el helio completó su octeto. ¿Por qué? Porque el helio pues no va a poder completar su octeto en el hecho, ¿verdad? De que
él solo va a poder tener 2 electrones. O sea, tendría que ganar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tendría que ganar 8 electrones, ¿verdad? Para completar su octeto del periodo 2 y ya ahí les costaría un montón. Entonces, el hidrógeno solo con ganar un electrón completó su octeto. El helio ya completó su octeto. Ahora, ¿cuáles son las dos familias restantes? En primera instancia, los alcalinos, por ejemplo, el litio solo tiene un electrón de valencia. Entonces, si tenemos una estructura, por ejemplo, como Li4C, entonces tendríamos, ¿cuál iría en el centro? Tenemos al carbono, vamos a usar colores, tendríamos al carbono, ¿verdad? Que tiene 4 electrones de valencia. ¿Cómo lo sabemos? Por la ubicación en la tabla periódica. Y tenemos al litio, que el litio solo tiene un electrón de valencia. Ahora, ¿cuál iría en el centro? Iría en el centro el que tiene mayor electrones desapareados. ¿Qué es un electrón desapareado? Esto que ustedes ven acá. O sea que ese electrón no está enlazado. Entonces, acá el carbono tiene 4. Tiene 4, el litio tiene 1. Entonces, dentro del carbono va a comenzar a compartir un electrón con cada litio. Entonces, nada más para terminar la estructura. Y cada color, esto sí lo va a hacer solo un monocromático, ¿verdad? Es solo un color. Que esto es lo mismo que escribir esto. 2 electrones es lo mismo que poner una línea. Tanto para electrones desapareados como electrones apareados. Ahora, si vemos acá, el carbono, acordándonos, ¿verdad? Que cada par de electrones no le pertenece ni al carbono ni al litio, sino le pertenece a los dos. ¿El carbono qué pasa? Pues el carbono, en este caso, ya cumplió su octeto, porque dentro de los electrones compartidos del carbono, tendría 8 electrones. Acá, ¿cómo se vería? 1, 2, 3, 4 enlaces. Cada enlace equivale, ¿verdad? A 2 electrones. O sea, el carbono ahí ya tendría los 8 electrones de valencia. Entonces ya el carbono completó su octeto. Pero ¿qué pasa con el litio? Pues el litio, si ustedes ven, solo va a poder tener 2 electrones de valencia, porque solo va a poder compartir uno. O sea, el litio va a costar mucho de que complete eh, su octeto, porque o pierde, en el peor de los casos, tendría que perder este electrón, ¿verdad? Y completar su octeto para parecerse al helio en este caso, o nada más se quedaría con 2 y ya ahí se estabilizó. Entonces, todo esto pasa con los alcalinos. De igual manera, si tenemos, no sé, B, o sea, óxido de beridio. Entonces, ¿qué pasa con el óxido de beridio? Que el oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tendría? Entonces, vamos a la tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Siempre llenamos uno arriba, uno abajo, izquierda, derecha y tenemos 4 y nada más completamos el segundo.
Entonces, el oxígeno quedaría con 2 electrones que no se van a poder eh, enlazar y 2 electrones que van a enlazarse. ¿Y el beririo cuántos electrones de valencia tiene? 2. 1, 2. Entonces, si tenemos el caso del óxido de beririo, ¿verdad? Entonces, el oxígeno que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia, digamos, aquí distribuir los electrones diferentes, no hay ningún problema. Se enlaza con el beririo. Entonces, primera instancia, siempre comenzamos con el enlace y beririo le sobraría 1 y al oxígeno le sobraría 1. ¿Cómo logran solucionar esto? Bueno, muy fácil. Lo que hacen es volver a compartirse esos 2 electrones que quedan pues desapareados. Entonces, esos 2 electrones que quedan desapareados se vuelven a compartir. En el caso del beririo, comparte otra vez el electrón. En el caso del oxígeno, vuelve a compartir ese electrón que queda ahí desapareado. Se va a ahorrar los... Entonces, en este caso, esto es pues lo mismo decir que el beririo tiene doble enlace con el oxígeno. Ahora en el oxígeno, estos 2 electrones apareados, ¿verdad? Eh, van a echarse un poquito más para atrás. Ahorita cuando hagamos el ejemplo de geometría van a entender por qué. Pero estas estructuras o estos electrones que quedaron acá van a echarse un poquito más para atrás y van a agarrar esta estructura. Entonces, si hizo un doble enlace, entonces en el oxígeno tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, tenemos 4 enlaces. Acá lo podemos ver con puntos, cualquiera de los dos. Entonces, si vemos bien, aquí el oxígeno ya completó su octeto, pero el beririo, pues no va a poder. ¿Por qué? Porque el beririo solo va a poder en todo momento tener máximo 4. O sea, ya el beririo ya no va a poder completar su octeto porque es lo máximo de electrones que va a poder tener. Y ya por último, el último caso, no sé, creo que uno de los más representativos, el BH3. O sea, en caso del boro, toda esa familia le va a pasar lo mismo, lo que son los terriers. Entonces, en primera instancia tenemos el boro, que tiene 1, 2, 3 electrones de valencia, como lo pueden ver en la tabla periódica, o sea, acá. Ahora bien, el hidrógeno, vamos, si ustedes ven en la tabla periódica, tiene apenas un electrón de valencia, o sea, H igual a 1. Esta, digamos, algo que me dijeron en la salida fue como, profe, ¿puedo explicar más a detalle? Entonces, obviamente voy a ir un poquito más lento explicando cada cosa. Si ustedes ya entendieron eso, pueden ir adelantando el video, pero voy a ir como más en detalle, ¿verdad? O más explicando cada cosa puntual, porque pues así me lo pidieron. Entonces, yo con todo el gusto lo hago, pero si ya entienden esto, no hay ningún problema, nada más pues pueden seguir esta parte, igual con las demás partes. Entonces, muy probable este video quede un poquillo largo, pero por eso les aclaro, ¿verdad? Si ya van entendiendo algunas cosas, pueden pasárselos. Entonces, en el caso del hidrógeno, van a acomodarse alrededor del boro. ¿Por qué el boro iría en el centro? Porque el boro tiene 1, 2, 3 electrones desapareados y el hidrógeno apenas tiene 1. Entonces, obviamente colocamos en el centro la estructura, ¿verdad? Que nos da o que podemos crear mayor cantidad de enlaces. Entonces, el boro va a ir en el centro porque tiene 3 electrones desapareados. El hidrógeno, pues no podría ir en el centro porque apenas podría enlazarse una vez. Entonces, de esta manera,
o de esta manera, también que es análoga, vemos lo siguiente. Vemos que el boro solo va a poder tener 6 electrones de valencia, nada más, o sea, no va a poder ni tener ni menos ni más, porque solo va a poder enlazar sus 3 electrones. Entonces, siempre en el caso de los terrios pasa lo mismo. Entonces, ya ahora, pues aclarado esto, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta eh, a esto? Entonces, acá sería el hidrógeno, el helio, alcalinos, alcalinos terrios. Y el último, terrios. Ya después, cuando llegamos al carbono, ya incluso vimos ejemplos, ¿verdad? Que ya el carbono tiene 4 electrones de valencia, o sea, ya puede completar su octeto. Pero todos ellos no pueden completar su octeto por eso mismo. Entonces, todo esto nada más será explicar por qué estos elementos no pueden completar su octeto. Entonces, de igual manera, cualquier duda, cualquier consulta, profe, no entendí por qué en caso del boro no puede completar su octeto. Ok, con todo el gusto, pues me escriben por Google. A esa instancia les prefiero que me escriban directamente por Google el mensaje y no por el Forms, porque a veces se me complica ver el Forms o a veces el Forms no me notifica. Acá las excepciones de la regla, de la regla del octeto, en la presentación está puntualmente en la diapositiva, ya les digo, está en la diapositiva 24 para que lo tengan en consideración. Entonces, vamos a ir a ver qué son cada caso. Entonces, veamos el primero. O dibujemos. El primero, ¿verdad? Sería, ponemos el más electronegativo, o sea, CLP. eh, Eso sería tetracloruro de fósforo. Ahora, ¿qué pasa? Incluso ahí en algún lugar en la diapositiva, eh, aquí no sé por qué esa diapositiva quedó como un poco corrida, pero en la diapositiva 4 sale que el fósforo, el azufre, el selenio, el silicio, el helio pueden alojar más electrones de los sugeridos por la regla del octeto. Y el hidrógeno solo puede aceptar 2 electrones como máximo de enlace, mientras que el berilio y el boro alcanzan la estabilidad con menos electrones. Eso está en la diapositiva 4. Ahora veamos este caso. Entonces tenemos PCl5. Entonces el fósforo, vemos cuántos electrones de valencia tiene. 5. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿El cloro cuántos electrones de valencia tiene? 7. Entonces, cambiamos de color. El cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá voy a agarrar la estructura de líneas porque si no se complejiza un poco, un poco. Entonces, si en un caso hipotético, ¿verdad? Que, que fuera, que no, que no fuera una excepción, haríamos el cruce, ¿verdad?
Y entonces haríamos los dos electrones, los dejamos ahí, los que ya están apareados. Luego cruzamos los cloros y así pues quedaría la estructura, ¿verdad? En buena y sana teoría. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven la estructura que les dieron, estas líneas que pongo alrededor del cloro son estos electrones, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, poner dos puntos que poner los electrones. Ahora, si ustedes ven acá, no son solo tres electrones, son cinco. Entonces, ¿qué pasó? Que estos dos electrones se separaron ¿para qué? Para poder aceptar más cloros. Esto pasa únicamente ya del periodo 4 para abajo. Ahora, si vemos el cloro, podemos contar la cantidad de enlaces que tiene y electrones apareados. 1, 2, 3, 4. Entonces, tiene 8 electrones de valencia. El cloro está perfecto. En todos los casos, el cloro tiene 8 electrones de valencia. ¿Pero qué pasa con el fósforo? 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. O sea, va a tener 10 electrones de valencia. Pero aquí dijimos que solo eran 8. Entonces, este caso es lo que le llamamos, ¿verdad? Octeto expandido. ¿Por qué octeto expandido? Porque ya no solo son 8, sino en este caso 10. Entonces eso es lo que le llamamos pues octeto expandido, cuando tienen más de 8 electrones. Después del cuarto periodo se vuelve un poquito más normal eso, que puedan tener más de 10 electrones. Entonces en eso pues no habría ningún problema. Entonces, eso sería respecto a esta estructura. La siguiente estructura vemos que es BF3. Entonces sería boro enlazado con flúor. ¿Qué pasa? Vemos el flúor tiene 7 electrones de valencia. O sea, el flúor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El boro que tendría nada más 3. El boro va en el centro porque es el que tiene mayor cantidad de electrones desapareados. Entonces, hacemos la estructura, ¿verdad? De BF3 o trifluoruro de oro. Y vemos que vamos a obtener esta estructura. Ahora, ¿qué pasa con esta estructura? Si vemos el flúor, tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Cada enlace, que es lo mismo que decir, pues, 2 puntos, ¿verdad? Cada enlace equivale a 2 electrones. Entonces, el flúor tiene 8 electrones de valencia. Ya el flúor quedó perfecto, o sea, ya el flúor cumple lo que es la regla de octeto, porque tiene 8 electrones de valencia. Pero ¿qué pasa con el boro? 1, 2, 3. Va a tener máximo 6 electrones de valencia. Entonces, el boro lo máximo que va a poder llegar es a 6 electrones de valencia. Entonces, al igual que lo vimos arriba, el boro es una de las características, el boro tiene la característica de que no tiene o sea, no puede llegar al octeto, pero él ya con esa estructura se estabiliza. A eso es lo que le llamamos octeto incompleto. Entonces, ¿por qué octeto incompleto? Porque no va a poder completar su octeto. Ahora veamos este caso. N2, NO2. Entonces, en el caso de NO2, vamos a ver lo siguiente.
¿El nitrógeno cuántos electrones de valencia tiene? Vamos a ponerle colores. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. ¿El oxígeno cuánto tiene? Subimos y vemos que tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, eso lo vamos a hacer en otro ejercicio, pero si contamos, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. ¿El oxígeno cuánto tiene? 6 electrones de valencia. Esto sería el oxígeno. Perdón, esto sería del nitrógeno. Y esto sería del oxígeno. ¿Cuántos nitrógenos hay? 1, entonces lo multiplicamos por 1. Oxígenos, 2. Si hacemos esta suma, vamos a ver que sería 1 por 5, 5. 2 por 6, 12. O sea, 12 más 5, 17. Entonces, un número impar ya va a causar, ¿verdad? De que no vamos a poder cumplir el octeto. ¿Por qué? Porque en estos casos, acuérdense que todo lo hacemos en números pares. O sea, el enlace son 2 electrones. Los electrones desapareados son 2 electrones. Siempre todo es par. Pero cuando tenemos un número impar no podemos lograr completar el octeto porque y los enlaces son pares y los electrones que son desapareados o que están dentro de la estructura también son impares. Entonces, no vamos a poder completar el octeto y por eso si ustedes ven la estructura, pues ¿qué le dan? Es la siguiente. N, 1, 2, bueno, vean nada más completarla rápido. 1, 2, 3. Acá hacen un doble enlace. 1, 2, 3. Y acá nada más queda, bueno, voy a explicar de dónde sale esta estructura. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y se enlaza, ¿verdad? Con 2 oxígenos. Entonces, en primera instancia va a llegar, pues, un oxígeno acá. Y va a compartir el electrón. Va a llegar otro oxígeno acá. Y va a compartir un electrón. Entonces, un oxígeno entonces va a quedar de la siguiente manera. El oxígeno, como tiene 6 electrones de valencia, pueden compartir 2. Entonces, de cierta manera, se va a hacer como una estructura resonante en la cual este electrón de acá y este electrón de acá se van a buscar enlazar para que no quede libre. ¿Este tipo de estructura tienen que dibujarla? No, de verdad, eso no se preocupe. Entonces, esos 2 electrones van a enlazarse de la siguiente manera y luego va a quedar este oxígeno suelto, pero va a quedar, y si ustedes ven, va a quedar un electrón libre, ¿verdad? Desapareado. Ya no hay cómo poder llenar este electrón. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir el nitrógeno? Mira, este electrón le sirve más al oxígeno que a mí. Entonces, de esta manera, agarramos la estructura de esta estructura que nos dan acá. Si ustedes ven cómo es un número impar, por eso es que nos queda un electrón libre. ¿Por qué? Porque los números impares no pueden completar el octeto. Entonces, ¿para qué vimos todo esto? Para entender eso mismo, que esa excepción que estamos viendo ahí es por el hecho de los números impares. Entonces, ¿cuál es esta excepción?
eh, de lo que es la regla del octeto. Si ustedes ven la diapositiva, ¿verdad? Sería número de impar de electrones. Nada más van a tener que reconocerlos. Lo que más me interesa que los logren reconocer. Luego la parte de geometría. Eso en el caso de la, pues es lo que les tocaba estudiar, ¿verdad? Y también lo de resonancia, en el caso del B también lo vimos. Eh, en la parte de la resonancia va a ser algo muy sencillo, o sea, no los voy a poner, en la parte de geometría, no los voy a poner a hacer geometrías, pero sí me interesa que lo reconozcan. Si ustedes ven, de acá a acá hay 180 grados. Entonces es una estructura lineal. Preferiblemente, ¿verdad? Den prioridad a este tipo de estructuras. Nada más les acuerdo. De acá a acá, que, vemos que es una estructura. Si lo pudiéramos ver bien, por ejemplo, en el caso 2, veríamos que eso es el ejemplo de el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene estos dos electrones del oxígeno. Entonces, estos dos electrones abarcan mayor espacio, ¿verdad? O sea, tiene una nube muchísimo más grande, ¿verdad? Que el mismo enlace. Entonces agarra esta estructura angular. ¿Por qué? Porque como requiere más espacio estos dos electrones, los hidrógenos van a bajar un poquito más. Entonces esto es lo que le llamamos una estructura angular. Luego, ¿cuál es esta estructura? Si vemos sería como no sé, sacando un ejemplo al azar, que esto igual lo vimos bastantes veces, LNH3. LNH3. ¿Por qué los hidrógenos están más abajo? Por estos electrones apareados que ocupan un espacio más grande. Entonces estos electrones apareados van a hacer, ¿verdad? Que los enlaces bajen un poco más. Entonces, a esto le llamamos piramidal. ¿Por qué? Porque parece una pirámide. Y esto es una estructura triangular. Por ejemplo, ahí en el ejercicio, en la diapositiva 24, del ejemplo que sale, y es el que ya hemos hecho ya varias veces, ¿verdad? Es el BH3. O sea, boro, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, agarra esta estructura, ¿verdad? Porque no puede completar su octeto, entonces trata de tener la misma distancia entre cada enlace. ¿Se tiene que aprender las distancias de los enlaces? No. ¿Se tiene que aprender si es polar o no polar? No. ¿Se tiene que aprender cómo hacerlas? No necesariamente. ¿Qué es lo que me interesa que hagan? Que las reconozcan únicamente. Entonces nada más eso sería la parte de geometría. De hecho, esto no les di pues eh, tanta importancia a nivel del examen porque no leímos tanto tiempo, ¿verdad? Para verlo. Pero pues sí las vimos, aunque sea rápido, pero sí las vimos. Luego, clasificación, ¿verdad? De las ecuaciones. Van a tener que hacer los mecanismos de reacción para ver qué pasa con cada elemento. No, pero volvemos a lo mismo. Para este examen me interesa mucho que logren eh, entender o identificar. O sea, ya con que logren identificar, yo ya estoy más que feliz. Y eso pues sería obviamente los que hablaría. Incluso todos los ejercicios que hicimos en clases
muchos eran nada más de identificar. Entonces, veamos estos 4 casos. En primera instancia, tenemos H2 más Br2 que forman, si ustedes ven estas, a veces las ecuaciones no las balancean, pero es para simplificarlas. O sea, no es que las ecuaciones no hay que balancearlas, pero nada más hago la aclaración que hay casos donde nada más no balancean la ecuación. En el caso de nosotros, si nos piden, ¿verdad?, que balanceemos la ecuación, pues hay que balancearla. Entonces, ¿qué es esto? Tenemos el hidrógeno solo, tenemos el bromo solo, y al final se forma una sola estructura. Esto es lo que llamamos síntesis. ¿Por qué? Porque tenemos A más B para formar AB. O sea, tenemos dos estructuras simples que forman algo pues más complicado. Entonces, eso sería cómo logramos identificar qué es una síntesis. Luego, en segunda instancia, veamos cómo logramos identificar en el segundo caso. Entonces, tenemos que ver un poquito más porque tengo que ponerle colores a cada elemento o a cada átomo. K más H2 o que forman K o H más H2. Entonces, en este caso puntual, vemos cómo el potasio, ¿verdad?, está desplazando al hidrógeno de la estructura del agua. Entonces llega el potasio, desplaza al hidrógeno y hace que un hidrógeno se suelte. Pero habíamos visto, ¿verdad?, que los hidrógenos en la naturaleza existen como H2. ¿Qué fue o qué es lo que estamos viendo acá? Cómo este potasio está sustituyendo a un hidrógeno del agua formando hidróxido de potasio y formando H2. ¿Esto cómo le llamamos? Una sustitución simple. Esto es lo mismo que decir A más BC que forma A, en este caso AC más B. En este caso no desplaza todo el hidrógeno, no, pero va a haber casos puntuales donde puede desplazar todo lo que sería la letra B, ¿verdad? Y está bien, pero en este caso solo desplazó un hidrógeno, pero hubo un desplazamiento o una sustitución de solo un átomo, entonces por eso sería simple. Ahora bien, volvamos con otro caso. Igual chicos, si ven que estoy entrando como mucho copiando, obviamente como ven la grabación, nada más lo pueden adelantar, no hay ningún problema. Entonces, NaOH, es que a veces me preguntan, profe, pero ¿por qué no borra ¿cómo se llama?
las partes que no está haciendo nada, porque editar ya tendría que dedicarle muchísimo más tiempo y entonces, más que todo eso es como y para que lo tengan para estudiar, ¿verdad? Entonces no me sirve como, porque también tengo que hacer otras cosas, entonces no puedo dedicarme solo a un simulacro. Entonces ahí nada más pues lo adelantan. Entonces de esta manera, listo. Entonces, el sodio está unido con el hidróxido y el hidrógeno está unido con el grupo sulfato. ¿Qué pasa? Que el sodio, ¿verdad? Va ahora a cambiar o a sustituir a lo que sería el hidrógeno y el hidrógeno sustituye al sodio. Entonces, por eso ahora tenemos NaSO4 más H2O. Esto es lo mismo que decir AB más CD, que forma, bueno, aquí sí me interesa ponerle colores porque es un poquito más complejo. A, B, para que vean qué es cada cosa, ¿verdad? Más C, D, que forman A, D, más C, B, perdón. Entonces, en este caso vemos cómo, eh, qué es lo que se desplaza en cada caso. Entonces, esto sería lo que es una sustitución, eh, una sustitución doble. ¿Por qué? Porque el A sustituyó al C y el C sustituyó al A. Y por último, tenemos H2O2 que forma H2O más O2. Acá, ¿qué fue lo que se descompuso? Pues hubo un oxígeno. Entonces, aquí inicialmente teníamos solo una estructura, se formaron dos. O sea, eso es lo mismo que decir AB que forma A más B. ¿Qué fue lo que se descompuso acá? O lo que se separó de la estructura original. Pues un oxígeno, nada más. Entonces sería una reacción de descomposición.
Y listo, digamos, eso es lo que me interesa que hagan. Nada más las identifiquen, no van a tener que hacer reacciones, mecanismos de reacción, entonces por eso no se preocupen. Todo está como más bonito, ¿verdad? En lo que es los tipos de reacciones eh, químicas. Entonces, ahí, si ven en la presentación, que es la diapositiva 33, pueden ver de dónde saqué las letras y aquí estaría pues aplicado esto de los conceptos de identificar. Y por último, llegamos a la parte de balanceo, que la dejé al propósito al final, ¿verdad? Que eso es lo que va a quitar un poquito más de tiempo. Balanceo, volvemos a lo mismo. No se estudia, se practica. O sea, de las cosas... bueno, me faltó la parte de manifestaciones, que eso no sé qué pasó. Entonces, el punto 9, ¿verdad? ¿Cuáles son las manifestaciones de una reacción química? Entonces, se pueden ir a la presentación y eso está en la parte de, en la diapositiva 32. Entonces, ¿cuáles manifestaciones hay? Primero, liberación de gas, que eso vimos, por ejemplo, el caso del bicarbonato de sodio con el limón, que siempre soltaba, o la calcerse con el agua, que soltaba burbujas, eso es liberación de gas. También cambios de color, que eso vimos algunos, por ejemplo, cuando uno le echa limón al repollo morado, le va a cambiar de color. Formación de precipitados. ¿Qué es la formación de precipitados? La formación de precipitados es que mezclamos dos sustancias y se va a formar un sólido, ya sea abajo o arriba, pero se va a formar un sólido. Eso es lo que le llamamos pues un precipitado. ¿Por qué? Porque el sólido precipita en la sustancia. Una reacción o las variaciones de temperaturas podemos tener endotérmicas, o sea, endo que necesitan calor, exotérmicas, pues que liberan calor. Entonces, ¿cuál es una endotérmica? Habíamos visto que las lacas o todo lo que es spray, desodorantes, si ustedes los dejan mucho tiempo presionado, la lata se pone muy fría. Eso es endotérmica. Exotérmica, cuando estamos quemando una fogata, eso sería pues exotérmica. ¿Por qué? Porque la fogata libera mucho calor. Entonces, ya ahora sí, entramos en la parte de balanceo. Balanceo, ¿qué es lo importante y qué es lo que quiero que se lleven? Y apréndanse en esto. Metal, no metal, oxígeno, hidrógeno. De manera general, este siempre va a ser el orden de balanceo. ¿Va a haber casos puntuales donde no va a poder seguir este orden? Sí, sí, digamos, la verdad es que sí. Pero hacemos las excepciones a este orden cuando ya saben balancear bien. O bajo casos puntuales donde van a decir, mira, en este caso no me sirve balancear el oxígeno, si no me sirve tal vez un poquito más balancear lo que es el hidrógeno primero. Vamos a ver si sale un caso así. Entonces, tenemos el primer caso, CS2 más O2, que forman CO2 más SO2. Comenzamos. En los reactivos, que sería pues esta parte, ¿verdad? Les aconsejo que se aprendan las partes de la reacción. Entonces, estos son reactivos, estos son productos, esto es la dirección, o sea, la dirección de la reacción, si va de reactivos a productos, de productos a reactivos. Esto le llamamos subíndice.
lo que le vamos a poner son coeficientes. Esto es el símbolo, ¿verdad? O el elemento, o el compuesto, o sea, el símbolo. Y la suma, ¿verdad? A veces le ponen como, o sea, no me interesa tanto, pero a veces le ponen como símbolo matemático, si no me equivoco. Digamos, esa no me interesa mucho. Pero, pues, ¿verdad? Advertidos y advertidas quedan que se tienen que aprender las, las, las partes de una reacción. Eso lo copiamos en la pizarra eh, cuando comenzamos el tema de balanceo y está en una parte, creo que eso lo puse en dos diapositivas. Eh, una parte de las secciones, ¿verdad? Está en lo que es la diapositiva 31 y lo demás lo habíamos copiado en lo que era la pizarra antes de comenzar el tema de balanceo. Entonces, nada más para que ojalá, y bueno, igual obviamente esto lo hemos mencionado una y otra y otra y otra y otra vez dentro de lo que es la parte de balanceo. Entonces, por eso también, o sea, lo hemos mencionado bastante cada vez que balanceamos algo. Entonces, en este caso tenemos lo que es, bueno, y también ¿cómo se llama? Para balancear, ya es fundamental que entiendan cada parte de la reacción. Eso lo vieron desde noveno, lo volvimos a repasar, entonces nada más para que lo tengan en cuenta. Carbono, acá tenemos dos oxígenos, que es lo que yo siempre recomendaba, poner un 1, o sea, O1, para saber que es este oxígeno, el oxígeno 1, luego S y luego O2, o sea, este oxígeno. ¿Se pueden sumar, profe? Sí, pero siempre es mejor tenerlos por aparte, porque simplifica a la hora de poner coeficientes, ¿verdad? Simplifica ver cuál oxígeno es el que estamos multiplicando. Entonces, en este caso tenemos un carbono, o sea, 1 acá de azufre, 2 de oxígeno 2. Acá carbonos, aunque no vemos nada, hay 1, o 1 sería 2, el azufre sería 1 y el O2, 2 electrones. Sí, profe, se me complica con números, y póngale letras, no hay ningún problema, o sea, OA y O. O sea, si tal vez se le complica como los números, hacerlo con números, pueden poner letras, no hay ningún problema. Lo importante, ¿verdad? Es pues diferenciarlos. Entonces, siempre comenzamos en el siguiente orden. ¿Hay metales? No hay metales. ¿Hay no metales? Sí, está el carbono y está el azufre. Entonces, vemos el carbono, en los dos casos tiene 1, eso está balanceado. El azufre tiene 1 en los productos, 2 en los reactivos. Entonces, ¿qué hacemos? Agarrar el azufre y multiplicarlo por 2. Entonces, ahora de azufre tenemos 2. Pero habíamos dicho, y vuelvo a aclarar, ¿verdad? Que el SO2 yo no solo puedo multiplicar el azufre. O sea, 2SO2 es lo mismo que decir, ¿verdad? Tener dos estructuras de SO2. Entonces, si yo tengo dos estructuras de SO2, tengo dos azufres tengo dos de oxígenos, 2 y 2, 4. Entonces, eso es lo que significa los coeficientes, o sea, no es multiplicar solo un elemento, es aumentar la cantidad de moléculas o elementos o lo que estaríamos pues multiplicando. Entonces, como multiplicamos el azufre, también tenemos que multiplicar el oxígeno.
Entonces sería 2 por 2, 4. Entonces ya tenemos 2 de azufre, 4 de oxígenos. Ahora, el carbono no lo modificamos, eso se queda igual. Ya azufre estamos igual. Acá oxígenos, ¿cuánto tenemos? 2, perdón, 2 más 4, 6 oxígenos. Nada más agarro este oxígeno de los reactivos y lo multiplico por 3. ¿Por qué? 2 por 3, 6. Entonces, oxígenos, ¿cuántos tenemos? 6. Sería 2 más 4, 6. Azufres tenemos 2. Carbonos tenemos 1. Listo, ya quedó pues balanceada la ecuación. Ahora, profe, ¿qué pasa en los que quedaron libres? Realmente tienen un 1, solo que normalmente no se pone para simplificar. No porque esté mal, o sea, no hay ningún problema poner ese 1 ahí. Físicamente ese 1 lo que nos dice es que esa molécula existe. Pero a veces para simplificar, normalmente en química no se ponen los unos. La siguiente reacción es F2 más H2O que forman HF más ozono, O3. Entonces, de flúor, ¿cuántos tenemos? 2. De hidrógenos, 2. Oxígenos, 1. Siempre comienza en un balanceo de esta manera, para ver cuánto tienen inicialmente de cada cosa. Entonces, orden, metal, ¿hay metal? No. ¿Qué seguiría? No metal. Entonces, ¿cuál sería el no metal que no es oxígeno ni hidrógeno? El flúor. Acá vemos, ¿verdad? Que hay 2 en los reactivos, 1 en los productos. ¿Qué hacemos? El de los productos lo multiplicamos por 2. Entonces ponemos el coeficiente 2 y entonces también tenemos que modificar el hidrógeno. Entonces acá hay hidrógeno. Ahora tenemos 2 de flúor, 2. Y en buena y sana teoría parecería que quedamos muy bien, pero el oxígeno tiene 1 y acá tiene 3. Entonces, ¿qué hacemos? Veamos lo siguiente. El, el hidrógeno y el flúor están en pares. El oxígeno tiene apenas 1. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Para poder igualar los oxígenos. En este caso, en primera instancia, yo lo que les diría es, si los demás están en pares, multipliquen el 3 por un número par, o sea, por 2. Entonces, agarro el oxígeno, lo multiplico por 2 y acá me quedaría 6. Entonces, ya tengo 6 oxígenos y el otro lado, este oxígeno lo multiplicaría por 6. Entonces, algo que me decía, profe, pero es que ya se me descalibró todo porque ya ahora tendría que borrar lo que hice y volver a comenzar. Está bien, o sea, por eso se llama tanteo, porque el tanteo, ¿verdad? Quiere decir que no siempre sale a la primera. Entonces, aquí de oxígeno pusimos un 6 acá. Entonces, al poner un 6 acá, ya multiplicamos o igualamos la cantidad de oxígenos y oxígenos del otro lado los igualamos. Entonces, ya ahora de hidrógeno tenemos 2 por 6, 12. Y el otro lado, ¿cómo compensamos, eh, que, que ahora tengamos 12 hidrógenos? O sea, en este caso,
no nos sirve seguir con el flúor, nos sirve más con el hidrógeno, que es el que se ve más afectado. Entonces, multiplicamos todo por 12. Entonces, 6 por 2, 12. Y en el otro lado, 1 por 12, 12. Pero eso también multiplica el flúor, 12. Entonces, ya nada más terminamos de equilibrar con el flúor, le ponemos un 6 y esto nos daría 12. Entonces, flúor ya tenemos 12, flúor tenemos 12, hidrógeno tenemos 12, hidrógeno tenemos 12, oxígeno tenemos 6, oxígeno tenemos 6. Ya está balanceado. Ahora bien, podemos simplificar esto. O, profe, es que yo lo hice con 3 y si me dio, todo bien, no hay ningún problema. O sea, si ustedes ven, podemos agarrar todos estos coeficientes y simplificarlos. Profe, si no lo simplifican el examen está malo. No está bien, pero tampoco está malo. Aclaro, entonces no me voy a poner tan estricto en esto. Pero si los quieren simplificar sería lo mejor. Pero tampoco es que está malo. Obviamente lo que queremos ver es la relación mínima. Entonces al simplificarlo quedaría de esta manera. Entonces, lo hicieron con 6 o lo hicieron con 3, cualquiera de los dos es válido, no hay ningún problema. Entonces, en balanceo no hay una sola forma de hacerlo. Por eso se trata que se les recomienda, ¿verdad? Hacerlo con ese orden. Pero no siempre el orden se respeta o no siempre en todos los casos es lo mejor. En el caso, entonces, en este caso, si lo hicieron con 3, si lo hicieron con 6 y luego lo simplificaron, todo bien. Al final, ¿qué es lo que importa? Que haya la misma cantidad de átomos en los productos que en los reactivos, que eso es lo más importante. O sea, si inicialmente acá, por ley de conservación de la materia, hay 20, no sé, moles, esperaríamos que acá, ¿verdad? También haya 20 moles. Si sabemos que esto, digamos, si sabemos que flúor hay 10 gramos, digamos, y de agua hay 20 gramos, ¿cuánto esperaríamos que sea la suma de los productos? Pues 10 más 20 quedaría 30. Entonces, lo que quiere decir la conservación de la energía, que lo que tenemos inicialmente en los reactivos es lo que deberíamos tener en los productos. Seguimos. Hg Cl2 más Sb que forman Sb Cl3 más Hg. Si ustedes ven, vamos subiendo un poco más la dificultad en cada caso. Hg, Cl, Sb, Sb, Cl, Hg. Entonces tenemos mercurio, tenemos estaño y tenemos cloro. Entonces, ¿cómo balanceamos? Igual que lo hemos estado haciendo, ¿verdad? En todos estos casos. Entonces, de mercurio, ¿cuánto tenemos? 1. Mi consejo si están viendo este video, páusenlo, háganlo ustedes y luego comparan los resultados. Antimonio, 1. Acá de antimonio tenemos 1, de cloro tenemos 3 y de mercurio tenemos 1. Entonces, en primera instancia, vemos metales. ¿Cuáles metales tenemos? El mercurio. Pero el mercurio tiene igual cantidad de metales. Luego, ¿qué seguirían? No metales. Cloro tiene 3. Cloro los reactivos tienen 2.
crono los productos tienen 3. Estaño tiene 1 y 1, entonces no habría ningún problema. Entonces sabemos que tenemos que balancear primero el cloro. Sí, el cloro. Entonces agarramos este cloro y lo multiplicamos por un número que nos dé en común entre el 2 y el 3. O sea, eso es lo que en materia llaman mínimo común múltiplo. Si ustedes ven, comenzamos la suma 2, 4, 6, 8, 10, dejémoslo hasta ahí. 3, 6, 9, 12, 15. De estos dos, ¿cuál es el número que tienen primero o sea, cuál es el número que tienen en común de primero? El 6. Entonces, en estos casos, ¿verdad? En específico, cuando es un número par e impar, ¿verdad? Siempre podemos asumir que vamos a agarrar el 3 y lo multiplicamos por el 2 y el 3 lo multiplicamos por 2. ¿Para qué? Para que nos queden 6 y 6. Entonces ya sí logramos igualar la cantidad de cronos. Ahora, si le ponemos, si lo multiplicamos el crono por 3, ¿verdad? Tenemos que ponerle el coeficiente 3. Ahora, mercurio, ¿cuántos tenemos? 3. ¿Y el cloro cuántos tenemos? 2. O sea, el coeficiente 2, pero también ahora antimonio vamos a tener 2. Ahora, ¿en cómo terminamos de balancear? Mercurio aquí tiene 3, mercurio aquí tiene 1, lo multiplicamos por 3 y ya, mercurio, quedamos listos. Acá estaño tiene 2, acá estaño tiene 1, lo multiplicamos por 2 y listo. Profe, pero ¿por qué solo multiplica antimonio? ¿Cómo yo sé cuándo solo multiplica el antimonio? ¿Cómo yo sé cuándo multiplica los dos? Vean lo siguiente. Primero, en primera instancia está el más, ¿verdad? Para decir que son dos moléculas distintas. Ahora, en el cloruro de mercurio, pues está enlazado, o sea, eso es una estructura. El antimonio está libre. Por eso es que se separa por el más. Entonces, en estos casos, cuando hay un enlace, cuando los dos elementos, dos o tres elementos están enlazados, tenemos que multiplicar todos. Acá no tendríamos que multiplicarlo porque el más nos están diciendo que son dos moléculas por separados, o sea, son dos reactivos diferentes. Entonces, de manera general, ya podemos decir que quedó balanceado. Ya, último balanceado. Y creo que este video va bien largo. Entonces sería F2O3 más CO para formar Fe más CO2. Entonces, hierro tenemos 2, oxígenos tenemos. Oxígenos tenemos 2, entonces OA, carbonos tenemos 1, oxígeno B tiene 1, hierro tiene 1 en los productos, carbono 1, oxígeno 2. Acá, ¿por qué no hacemos las distinción de oxígenos? Porque acá solo hay un oxígeno. Entonces no hace falta distinguirlos porque solo hay uno. Entonces, comenzamos. Siempre en ese orden. Metales. ¿Cuál es el metal? Hierro. Entonces comenzamos con el hierro. Aquí hay 2. Aquí hay 1. Multiplicamos por 2 el hierro. Ponemos el coeficiente. Y sabemos que tenemos 2 hierros. Listo. Quedó balanceado. Carbonos tenemos 1. Acá tenemos 1. Eso está balanceado. Oxígenos tenemos 3. Acá tenemos 1. Acá tenemos 2. Entonces tenemos que buscar la manera, ¿verdad? De poder igualar los oxígenos. ¿Cómo realizamos esto? Mediante el tanteo. Muy probable tengamos que ahorrar lo que hemos hecho. Pues sí, o sea, no hay ningún problema. Entonces comenzamos viendo qué número tal vez nos favorece. Entonces, no sé, hipotéticamente,
si ponemos un 2 acá, o sea, voy a irme por el lado largo, ¿verdad? Para explicarles que a veces está bien equivocarse y qué hacer cuando uno se equivoca. Entonces, ponemos un 2 por acá, lo multiplicamos por 2 y ya nos daría 2 y de carbono nos daría 2. Entonces, perdón, acá no sería 2, sino sería 4. Entonces, en este tema de balanceo, 2 por 2, 4. Entonces, ya oxígeno nos quedó igual, pero el carbono ahora tenemos 2 y acá tenemos 1. Entonces, multiplicamos este carbono por 2 y ya el oxígeno también lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces, ya oxígenos, ¿cuántos tenemos? Tenemos 5 y aquí habíamos puesto que eran 4. Entonces, ya si ustedes ven que el todo no se puede, comienzan de nuevo. Entonces, ¿cómo uno logra identificar dónde está el problema? En primera instancia, bajo práctica pueden ver que aquí es lo que estamos fallando. Entonces, ¿cuál número se usaría? Podemos decir, ¿verdad? Que usemos 4, no sé, para, poder balancearlo. Entonces, el tanteo, y eso es lo más primordial y que quiero que se lleven, que a veces decía, profe, pero es que ya no me da, profe, pero es que ya no se me balancea, profe, es que tal y tal cosa. O sea, chicos, de verdad no hay ningún problema. O sea, eso es parte del balanceo, equivocarse, aprender. Por eso es fundamental que de una vez comiencen a aprender a balancear para ir desarrollando estas habilidades. Entonces, perdón, con 4 no. Ya no funcionó con 2. ¿Qué? Normalmente los coeficientes no son tan altos en la mayoría de casos. La mayoría de casos que son altos, ¿verdad? Que se les evalúa. Pues normalmente se espera que esos coeficientes salgan fáciles, aunque sean altos. Entonces, no funciona con el 2, ya funciona, intentémoslo con el 3 y después con el 4, con el 5, con el 6. Obviamente no les voy a poner un ejercicio que tengan que tantear tanto, pero acá, digamos, como no nos funcionó con el 2, que nos funcione con el 3. Entonces, acá sería este oxígeno por 3, 6 carbonos, 3. Luego, acá tenemos 3 oxígenos, un oxígeno y el carbono 1. Entonces balanceamos el carbono, ¿verdad? Porque en los productos ahora hay 3, entonces sería 1 por 3, 3. Luego, oxígeno, 1 por 3, 3. Ponemos el coeficiente acá y ya vemos que hierros balanceados, carbonos balanceado, oxígeno 3 más 3, 6. Y listo, ya quedó el balanceo y chicos, eso sería pues todo lo que es el simulacro. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues quedo anuente y ahí de verdad me mandan el mensaje por web, no por el force, me mandan por el mensaje por web y una vez se los respondo. Dudas puntuales, chicos, no me manden. ¿Qué no entienden? Nada, ya ahí sí cuesta mucho y más a esta altura. Entonces, de verdad, cualquier duda, consulta, quedo atento. Entonces, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos en el examen, chicos, chicas.